Hola, ¿qué tal están, querida audiencia? Reciban nuestros saludos y bienvenidos de nuevo a nuestro programa El Debate con la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. En nuestro programa de hoy tenemos aquí en el plató a Luis Mario Ondomeyes, profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Bienvenido. Muchas gracias. Y también tenemos a la profesora de la UNGE, María Soledad Ayinguanedu. Bienvenida. Pues con estos invitados nosotros vamos a hablar sobre el rumor que nos ha llegado en nuestro programa de hoy, que existe una biblioteca de los padres claretianos en Luba, que es el mejor archivo histórico que tiene hoy en día nuestro país, la República de Guinea Ecuatorial. De hecho, nuestra compañera Jadiera ha realizado un reportaje en esta biblioteca para conocer más detalles sobre el tema, y vamos a ver este reportaje. Estamos aquí en la Misión Católica de Luba y el padre Carlos nos va a hablar de la Biblioteca Africanista. Bueno, la Biblioteca Africanista tiene mucha historia. Desde que llegaron los claretianos en 1883 se preocuparon, entre otras cosas, por las lenguas del país. Un claretiano que hace 100 años no aprendió una lengua del país, al año siguiente volvió a España. Y desde el principio empezaron a imprimir y a recopilar todos los catecismos, todos los libros, todas las historias y cuentos en las lenguas autóctonas. Todo eso se fue guardando y se hizo una gran biblioteca en lo que es ahora el Hotel Sofitel, que era la misión de los claretianos en Malabo, enfrente de la catedral. Esa biblioteca tan grande quedó un poco reducida a lo que después vamos a ver, porque en ese tiempo Macías cogió la misión, la expropió, la quitó, pero además cogió todas las cosas que había y muchos libros de esta biblioteca se quemaron. Aquí tenemos el resto. Los misioneros claretianos, también hay que acordarse que en Banapá pusieron la primera imprenta donde se empezó a imprimir todas las cosas de Guinea Ecuatorial, como el periódico Ébano, que está aquí recogido desde el año 1903, como la Guinea Española, que también está aquí recogida desde 1901 hasta 1969. Pues, bueno, además de ir a ver lo que ha quedado de la biblioteca, yo quiero saber aquí cómo surge esa norma de la persona que no conoce las lenguas de aquí tiene que regresar a España. Porque nosotros vinimos aquí como misioneros católicos y entonces en aquel entonces en Guinea se hablaban las lenguas autóctonas, no se hablaba español. Si un misionero, un sacerdote, un hermano se quería comunicar con los habitantes del país o aprendía la lengua autóctona o aquí no tenía trabajo en aquellos entonces. Después el español se ha ido extendiendo en Guinea y ya nos podemos entender en español, pero en aquel entonces el que no sabía una lengua autóctona no podía conectar con el pueblo de Guinea Ecuatorial. ¿Y de qué años estamos hablando? Los claretianos llegaron aquí el 13 de noviembre de 1883. En el primer sitio que llegaron fue Malabo, pero después también las siguientes fueron Cogo y Anobón. Por lo tanto, tenemos el anobonés, tenemos el gubi. Bueno, en Malabo también tenemos el pichi, que podemos ver que muchos libros están escritos en pichi o traducidos al pichi. Después en Cogo estaba el benga, el visío, todo el idioma combe. En el interior del país entró un poco más tarde. La misión más antigua es la de Encue. Es la misión más antigua, que es de 1925 o algo así. ¿Y nos enseñas lo que ha quedado de la biblioteca? Sí, podemos pasar a ver. ¿Y todos estos libros que aquí hablamos de ellos? Bueno, solo hemos sacado unas muestras de distintas épocas de la biblioteca. Como os he dicho, dos colecciones muy importantes que están enteras son las del periódico Ébano, que todavía en la actualidad se edita, pero aquí está recogido desde 1903 hasta 1969. También está la colección de la Guinea Española,
que también está recogida todos sus números desde 1901 que empezó hasta 1969. Después he ido poniendo distintas muestras. Como he comentado antes, hay diccionarios en todas las lenguas del país. Este será uno de los primeros diccionarios que se hizo en Combe. Pero hay también pues, cosas curiosas como cuando los claretianos llegaban aquí, también lo hemos comentado, tenían que saber los distintos idiomas. Entonces, por ejemplo, hay un pequeño libro de los interrogatorios de la confesión en las distintas lenguas de Guinea Ecuatorial. Está dentro del Combe, el Fan, el Pichi y el español. Otras cosas importantes, los claretianos desde que llegaron siempre se dedicaron a la educación y también sacaban libros, cartillas que como vemos eran bonitas y muy prácticas para la enseñanza del español. Cosas también muy antiguas, el padre Isidoro Swan y el padre Ayememí trabajaron mucho sobre la lengua bubi, sacaron diccionarios, gramáticas. Igual que la gramática en bubi está la gramática en benga, o otra cosa muy curiosa que seguramente existirá en pocos sitios del mundo, es un diccionario de Pichi de 1919. Vaya. El Pichi hemos dicho que en Malabo era muy importante, más que el bubi. Después otra cosa importante eran los intercambios con los alemanes, los franceses y están revistas del Congo belga, están revistas de Francia, están como vemos en esa esquina un libro en alemán y también cuando esta biblioteca era de las más importantes de África. Entonces todos los que tenían relación con África hacían intercambios y esos libros son de 1920, 1910. Podemos ver la historia del Congo o la historia de otras colonias de África. Últimamente también hemos intentado seguir recogiendo cosas. Por ejemplo, como aquí tenemos un curso de lengua fan de Julián Vivant, o tenemos el primer libro que escribió Ávila Laurel, o tenemos también libros que han ido saliendo sobre Guinea Ecuatorial ya más modernos, como El bosque de Guinea Ecuatorial. También tenemos los libros de otro claretiano que fue arzobispo de Malabo sobre el pueblo Fan, los datos históricos y el Ensoá o la dote de Rafael María Buy, que también era escritor, y tenemos no solo esto, sino más escritos suyos aquí. Entonces, como vemos, hay una variedad muy grande. Lo más importante de esta biblioteca es su antigüedad, y que muchos libros, como hemos comentado que hay aquí, seguramente no existen en ningún otro lado del mundo. Y desgraciadamente en Guinea Ecuatorial, aunque ahora se está haciendo un esfuerzo por las bibliotecas, hubo mucho tiempo que las únicas bibliotecas eran las de nuestro colegio o posteriormente las de la Sallenbata. ¿Y crees que de continuar el museo ahora estos libros se habrían conservado mejor? Sí, porque en tiempo de Macías no tenía ninguna ubicación, sino que los claretianos los escondieron en el seminario de Banapá y muy escondidos porque todo lo que encontraba Macías de este tipo iba al fuego y lo quemaba. Entonces no hubiera quedado nada si los claretianos de aquella época no hubieran escondido todo esto, que aunque es un resto, todavía yo creo que tiene mucho valor. Y los libros esos que intercambiaron, que intercambiasteis con otros países, ¿es posible, todavía se puede recuperar alguno? Los que estén fuera yo no sé, porque eso ten en cuenta, estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces me imagino en otras bibliotecas de África, dependiendo de Francia, Inglaterra o los belgas, tienen que tener ediciones que se hacían aquí. Ya hemos comentado que la primera imprenta editorial se puso aquí en el seminario de Banapá en 1901 y se imprimían los periódicos como la Guinea Española, también se imprimían muchos periódicos, o cuando el gobierno, sobre todo al principio del siglo XX, cuando el gobierno de España quería imprimir algo, tenía que recurrir a los claretianos porque era la única editorial imprenta que existía en el país. Ojalá también en esta época pudiera haber imprentas que en el país. Yo sé que se han estado haciendo intentos, que el presidente de la Nación ha hecho intentos, pero no se ha conseguido que haya una imprenta donde, por ejemplo, todos los escritores guineanos actuales tienen que publicar fuera sus libros porque aquí no lo pueden publicar en ningún sitio. Ojalá ahora que la Academia de la Lengua Española está tomando fuerza, también tome fuerza en ese sentido y que, por ejemplo, muchos escritores guineanos puedan editar sus libros aquí en Guinea y se les conozca mucho más, y también los chicos guineanos, los que nos dedicamos a la educación, puedan leer a los autores de Guinea Ecuatorial.
Eso quiere decir que aquí no, los jóvenes guineanos aquí no se acercan, no miran estos libros, no los consultan. Bueno, yo tengo unos 50 o 60 libros de autores guineanos. Por ejemplo, en tercero y cuarto de ESBA, las dos últimas lecciones de lengua y literatura que yo doy es de autores guineanos. Yo tengo los libros, pero esos libros no existen en casi ningún sitio. Aquí en esta biblioteca sí existen y entonces los podemos sacar para que los libros, para que los chicos y las chicas del colegio lo puedan leer. Pero yo creo que esto se da en muy pocos colegios del país. Y yo creo que también el Ministerio de Educación, la academia, tenían que hacer un esfuerzo porque los chicos conozcan a estos autores. Pero dada la importancia de estos libros, vale, en la época de Macías los quemó porque no quería libros, pero ahora imagínate por un incendio, la gente que construye mal los cables, esto va y se quema. ¿Cómo se puede Bueno, obtener esta información? aparte de los incendios, el mayor peligro que hay aquí, que lo podemos ver en algunos libros, en unos más que en otros, están los insectos, los arácnidos que se van comiendo los libros. Cuando se hizo este espacio para situar la biblioteca en 1997, se limpiaron todos los libros de bichos. También se sacó un catálogo de todos los libros que hay aquí. Entonces yo creo que la forma de conservarlos primero sería, como el presidente ha mandado a hacer otro edificio donde tenemos que trasladar la biblioteca, sería volver a traer expertos que volvieran a limpiar todos los libros. Pero también una cosa importante que solo se ha hecho con la Guinea Española es que se pudieran escanear todos los libros y ponerlos a disposición de todos los estudiosos en Internet. Para que eso es un gran trabajo. Primero requiere máquinas buenas para no destrozarlos y segundo también requiere personal para que lo haga y lo pueda pasar en archivos, ya sea a la academia, ya sea al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, para que los que quieran estudiar el siglo XX en Guinea Ecuatorial, yo creo que esta es la mejor biblioteca que existe. Y estos libros siempre han estado aquí, ¿no? Los habéis estado moviendo de sitios por la... Como ya hemos comentado, aquí se pusieron en el 97 y se arregló, se pusieron los aires acondicionados y se limpiaron todos. Antes estuvieron arriba del edificio, pero que no era buen sitio porque entraba mucho polvo. Este sitio le cerramos mucho más y para proteger más a los libros y pusimos los aires acondicionados. Pusimos deshumidificadores, pero era un problema porque cada 2 horas se llenaban los cubos. Guinea Ecuatorial tiene mucho humedad y entonces también eso fue un gran problema y los deshumidificadores están guardados pero no los utilizamos. Y antes ya hemos dicho que estuvieron en la misión central de Malabo y después una época en tiempos de Macías estuvieron escondidos bastante partes en el seminario de Banapá. Pero todos los libros que hay en esta biblioteca los han editado los claretianos. No, ya he enseñado los antiguos, sí, o los claretianos en Guinea o los claretianos en España. Después, en época más modernas, hay muchos libros editados por cooperación española, por el Centro Cultural Español o subvencionado por España, que llevan su sello, porque sabemos que también hizo una gran labor, tanto en los estudios y las publicaciones, como El Bosque Guinea, también estaba subvencionado por España, la lengua fan, o no hemos puesto más libros. Hay otras editoriales, como este libro traducido por Julián Viván, La Migración Fan, también financiados por cooperación española, pero de otras editoriales. De estos hay unos cuantos, se pueden encontrar los libros de Donato, se pueden encontrar los libros de otros escritores. Y esos ya no son... Ten en cuenta que desde Macías nos quitó la misión, Macías cerró todo y cuando se volvió después de Macías ya no volvimos a poner una editorial y una imprenta. Esa imprenta la cogió, que todavía existe, Buenaventura, que no me acuerdo el apellido, que es Monsuit, era parlamentario, fue el que se quedó con esa imprenta y es muy bonita porque está hecho con las linotipias. Se hacía todo esto está impreso, poniéndolo letra a letra, todo, hay distintos tamaños, y era muy bonita. Esa sería una joya que si alguna vez se hace un museo, no solo de libros, sino de otras cosas, de Guinea Ecuatorial había que recuperar. ¿Y por qué se la quedó? Él no os dijo nada. Él era también político en tiempo de Macías, cuando la vio, él se dedicó a eso y la cogió, ¿no? Después
Hubo una época que nos estuvo pagando algo de dinero, muy poco, como señal de alquiler, por si algún día nos lo vamos a coger, pero ya ese tipo de imprenta no es curioso, es histórico, pero ya nadie utiliza eso. Es de todas las maneras. Yo llegué a Guinea en 1995 y todavía con esa imprenta estaba haciendo trabajo. Pero esa imprenta actualmente ya todavía existe. La tiene, yo no sé ahora ya dónde la tendrá, pero existía, en 1995. ¿Puedes hacer una demostración de los libros desde los más antiguos hasta los recientes? Sí, bueno, ya hemos ido enseñando algún... Quiero insistir que, por ejemplo, hay libros antiguos que se nos están estropeando y aquí se ve claramente el efecto de polillas, bichos y demás. O, por ejemplo, aquí tenemos otro diccionario de Pichi que ya ha perdido las pastas y es una pena. O tenemos, ya hemos hablado del intercambio con otros países, este es del idioma Wondo, de los que nos mandaba Francia de 1930, que como veis también los bichos también tienen derecho a comer, pero nos estropean un poco los libros. Ya he dicho que una de las joyas que hay aquí, que será la única en Guinea Ecuatorial y en muy pocos sitios del mundo existirá, es la Guinea Española desde su inicio hasta el final de ella, que se llamó la Guinea Ecuatorial. Después aquí están también libros antiguos de los intercambios del Congo belga con los franceses arriba, o con los ingleses, que también son cosas históricas, son libros que tienen más de 80, 90 y 100 años. Otras cosas curiosas, si pasamos, aunque está todavía, no sé si te va a dar, pero ya hemos sacado un ébano, pero para volver a decir que es una de las colecciones que tenemos aquí más importantes, que es el ébano, en toda su publicación durante lo largo de su historia, hasta que Macías nos quitó la misión. Después los libros en la biblioteca, cuando se hizo el arreglo en 1997, están colocados por antigüedad, porque ese fue el criterio que hizo la experta que vino de la Biblioteca Nacional de España. Los más antiguos están en esta sala interior, porque fuera están más bien las revistas de los intercambios. Están colocados los más antiguos aquí a la parte derecha y los más nuevos, yo no sé si la luz dará de sí, que son mucho más recientes, están en la estantería de enfrente. Ahí están recogidos muchas de las publicaciones que se han ido sacando en los años 90, en los años 80, en los años 90 y hasta la fecha. Esas publicaciones, muchas de ellas, han estado financiadas por cooperación española. Ya hemos hablado de la necesidad que Guinea Ecuatorial también empiece a editar libros. También ahí hemos seguido comprando libros en francés, como sabemos los franceses en esta región de África Ecuatorial son los que más han estudiado toda la cultura y la cultura bantú, que es de la que dependen también las distintas etnias de Guinea Ecuatorial. Bien, primero, como veis, hay aquí unos cuantos cajones, pero esto no pertenece a la biblioteca africanista. Esta es la biblioteca del colegio. La misión desde hace 5 años, el presidente mandó que se rehabilitara entera y de momento el colegio no tenemos una biblioteca y amontonamos los libros como pudimos en este espacio. Pero aparte de eso, como veis, se siguen conservando los libros de la biblioteca y poco, no mucho, porque tampoco tenemos mucha economía, pero poco a poco vamos adquiriendo todos los libros que se van publicando, tanto en Guinea como en Francia como en España, relativo a Guinea Ecuatorial o a sus escritores o cualquier tema que salga, y eso es esa parte que es la más nueva. Otra revista que no hemos hablado, pero que es interesante, que esta es española, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenía un instituto para estudios africanos y, como es normal, escribía mucho sobre Guinea Ecuatorial en España. Por ejemplo, también le vemos un poco deteriorado por los bichos la persona Pamue desde el punto de vista biotipológico. Aunque Pamue hoy día parece que es un término despectivo, pero antiguamente los Pan eran llamados así por los franceses y los españoles cogimos el término con que los franceses llamaban a los Pan que se encontraron en Camerún, Gabón, Chad y los países que estaban. Y
¿Habéis tenido que tirar algún libro por el deterioro, por el desgaste? Tirar no que tiramos, sufrido? pero como ya hemos visto algún libro, los pobres están sin pastas o están desencuadernados. Hay algunos que van soltando las hojas y cuando se salgan ya se quedan las hojas sueltas. Se van guardando, pero son libros que se van a estropear y que ya no van a tener un posible arreglo, que sería lo importante. Entonces, en caso de que se consiga una forma de conservarlos, estos no se van a poder recuperar. Algunos ya no, porque algunos han perdido ya hojas, o como hemos visto, algunos las pastas han desaparecido comidas por los bichos, y de vez en cuando, como el libro que hemos enseñado antes, quizá a lo mejor conviene tirarlo, porque aparte, aunque no los vemos, están dentro del libro bichos que pueden pasar a otros libros. Otra foto que ya es histórica es la de la Virgen de Visila, porque la antigua, un rayo se estropeó, se ha hecho una nueva, el presidente también mandó a hacer una especie de iglesia, basílica o ermita para ella, pero la antigua muchos no la conocerán porque ya no existe. Yo creo que esta antigua era un poco más guapa que la nueva. Pero La verdad es que no se parecen en nada. Y por seguir hablando de libros y cosas curiosas, para que aquí hay un libro escrito en pan, hay un libro escrito, un catecismo en lengua bugeva. Seguro que algunos guineanos cuando escuchen este bugeva no lo sabrán ni situarlo. Es una de las etnias de los playeros que está yendo hacia poco y vivían en la playa. Seguramente será uno de los pocos libros que existen en el mundo que están escritos en bugeva. Otra cosa curiosa, aunque está guardada más en Santuario Claret, en los archivos de los claretianos, antiguamente los misioneros, y por eso recogían tantos datos, tenían la obligación de llevar un cuadernillo. En ese cuadernillo iban apuntando todas las historias que les contaban en los pueblos, también iban apuntando las distintas palabras que aprendían de cada etnia en los pueblos, también iban apuntando tradiciones antiguas o iban apuntando plantas medicinales o plantas que utilizaban para curar. Todos esos libros están en los algunos que hay por aquí, están guardados en el Santuario Claret. También están sin organizar, son trabajos que habría que dedicar personas y gente a hacerlos. ¿Y ese es el único libro manuscrito que tenéis aquí? Sí, porque ya digo que tenemos otro archivo en Santuario Claret donde están las cosas antiguas y donde están los documentos que son más claretianos. Todos los padres antiguamente, los padres escribían a mano. Hay documentos importantes como el nombramiento de obispos, por ejemplo, por los primeros vicarios apostólicos, por el Papa Pío IX, o hay cartas manuscritas de Tesman. Tesman fue un gran historiador que se dedicó a estudiar sobre todo a los bantús. Hay libros escritos suyos y tenemos cartas escritas solicitándonos cosas de donde tuve nuestro museo, pero en 1940. ¿Y tenéis alguna muestra de estas? De estas queda algún resto también en Santuario Claret. Sobre todo quedan las excavaciones del padre Amador, que lo hizo en la isla, porque cuando empezó a trabajar en el continente en arqueología es cuando entró Macías y ya se prohibió y se cerró todo. Pero lo que más tenemos en Santuario son las distintas cerámicas de los nubis de la isla, con un trabajo muy grande del padre Amador, que se ha muerto hace un año, pero que trabajó muchos años en Guinea. El padre Amador también tiene escrito un libro importante sobre los nubis, que es un libro que todo el mundo consulta para conocer a la tradición nubi. El estudio de los nubis tiene un recorrido muy largo. Ya hemos citado antes al padre Adenemí. Son padres que hablaban nubis, que podían entrar en las ceremonias nubis, que muchos blancos no habían entrado ni tenían posibilidad de entrar, pero ellos sí, y conocían las tradiciones nubis. Entonces sus escritos son muy importantes para cualquier persona que quiera estudiar a los nubis. Las piezas que quedan, ya hemos dicho, son las de cerámica. También hay piezas curiosas. No se sabe que en la isla había una especie de bisonte grande, gigante. Allí hay algún hueso como plato gigante. Después del mar también hay, por ejemplo, mejillones gigantes que tienen casi 30 o 40 centímetros. Después hay una cosa que es un poco desagradable, pero también hay restos humanos. El sitio donde más excavó el padre Amador fue en Caracolas, y los restos que encontraron y cosas también está guardado. Hay calaveras, pero bueno, a los arqueólogos
también es motivo de estudio de saber cómo vivieron los antiguos habitantes de la isla. Ya decimos que en el continente se empezó a trabajar, pero ya mucho más tarde. Sabemos que la presencia en el continente fue más tardía que en la isla, y cuando se empezó a trabajar, la tierra cerró y allí desapareció todo y no quedó nada de los estudios que se habían hecho en el hotel. Y del santuario podemos ver algo de lo que tengáis ahora, de lo que habéis Sí, podido conservar. habría que pedir permiso a los padres del santuario, pero yo creo que no había ningún problema, que como estamos hoy aquí, otro día podamos ir allí y ver un poco la muestra de lo que hay. Y dime, Padre Carlos, ¿puede venir cualquiera aquí a recopilar datos? Sí, normalmente tiene que contar con nosotros porque no hay ningún trabajador, pero aquí puede venir todo el mundo. De hecho, alguna persona como el señor Placeres Rabat ha venido aquí a coger documentos sobre libros que él está escribiendo, escritos sobre los fondos. Bien, hay otros documentos de interés que son más de tipo económico o de tipo de las producciones que había en Guinea Ecuatorial, que yo creo que también están recogidos como fuera en algún archivo español. Pero personas que le puede interesar la economía de Guinea Ecuatorial, aquí por ejemplo tenemos los presupuestos generales de ingresos y gastos del Banco de Guinea del año 1886-1887, pero toda esta carpeta son de documentos, también aquí está el de 1885, son documentos antiguos que desde luego en Guinea, en el único sitio que estarán, me imagino que será aquí. Si hay personas que quieren estudiar la economía de estos años de Guinea Ecuatorial, está esto, que son documentos oficiales, pero también unos cuantos libros que recogen todas las producciones de cacao, de café, de aceite de palma y de todas las producciones que se hacen en Guinea Ecuatorial, tanto lo que se producía como lo que se exportaba. Y puedo saber cómo está quedando la nueva biblioteca. Sí, ya comenté antes que gracias al presidente mandó arreglar la misión, pero también mandó hacer un edificio expreso para la biblioteca. Aunque desde aquí quiero pedir a las instituciones que sean que cuando se traslade esta biblioteca convenía también hacer como se hizo la otra vez, que es limpiar todos los libros, volver a catalogar y volver a informatizar toda la biblioteca. Y una cosa que sería muy importante precisamente para el estudio y para que tenerlo al alcance de muchas más personas sería conseguir un buen escáner para digitalizar todos los libros, ponerlo en alguna página de internet para que todo el mundo pudiera consultar todo esto que es historia de Guinea Ecuatorial. Además, como hemos comentado, historia de otros países de hace 100 años, de hace 50 años, y creo que esta joya habría que potenciarla más y habría que cuidarla un poco más. Y aprovechando esa construcción nueva, creo que sería un muy buen momento para hacer este proyecto y para contratar gente que lo pudiera hacer. Podemos ir a ver. Bueno, hemos hablado abajo del nuevo edificio que mandó a hacer su excelencia el presidente de la República. No podemos entrar porque todavía está en obra. Llevamos hace 5 años con las obras de la misión, que son muy importantes, pero hay algún problema de tiempo. Las llaves las tiene la empresa constructora porque todavía no está acabado. Como hemos comentado antes, esperemos que dentro de poco el edificio nos sea entregado y entonces se realice un proyecto para transportar todos los libros de la biblioteca de abajo a esta nueva biblioteca, que damos las gracias a su excelencia, al jefe del Estado, y que puede ir acompañada de maquinarias, de ordenadores, de escáneres para poder digitalizar toda la biblioteca, y también convenía que algún experto viniera en libros antiguos para poder limpiar de bichos, vamos a decirlo con una palabra vulgar, y también para poder encuadernar libros antiguos que, como hemos visto antes, se están desencuadernando, están sufriendo mucho por el estado de la biblioteca. Pues esperemos que podáis usarlo ya, y muchas gracias por hablarnos de los libros, por recibirnos y por todo. Bueno, pues gracias a vosotros por haber venido, gracias a vuestra labor por dar a conocer esta pequeña joya que está aquí enclavada en Luba y que gracias a este programa puede ser conocido por todos vuestros televidentes y por Guinea Ecuatorial. Gracias. Gracias. Ay,
Sí, querida audiencia, de regreso aquí en el plató después de este reportaje interesante que hablaba sobre la historia de esta biblioteca, que han dicho que lo que caracteriza a la biblioteca es por su antigüedad. Y para el próximo 12 de octubre, Guinea Ecuatorial celebra 50 años. De hecho, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española también está llevando una serie de actividades para poner realce a esta festividad. Padre Luis, como conocerá la historia, en estos 50 años hablando el español, ¿qué puede aportar este archivo histórico que acabamos de ver? Primero, impresionante lo que hemos visto. Y segundo, me vas a permitir que lo diga así, qué bueno es estar en esos lares en los que las técnicas de comunicación, radio y televisión La Songa, nos proporciona bajo la invitación de poder ver y poder expresar a través de estos medios una de las técnicas de comunicación que nos interesa a Guinea Ecuatorial, cuál es la radio-televisión, y que va a presentarnos fundamentalmente la cultura que llevamos entre nosotros y que muchas veces uno no lo aprecia cuando hay un dicho en castellano que los libros antiguos son la nueva historia de la antigüedad de nuestra vida. Son los que escriben la juventud de nuestra vida antigua. Y los nuevos libros son los hijos de esos nuevos hijos que han nacido de esta historia nuestra vieja. Por lo que cuando vemos esta biblioteca en esta manera tan impresionante, a mí me impresionó porque hará unos 30 años yo pasé por esta biblioteca. Yo hacía un trabajo sobre el matrimonio y sí, estaba ya más o menos así. Es impresionante. Las técnicas de comunicación social, vosotros hacéis mucho, y los detentores por ahora de la Academia Ecuatoriana, de la Guinea Ecuatorial, de la lengua, ciertamente hacéis bien en hacer esos programas, porque son los que nos hacen ver la importancia del archivo, la importancia de la biblioteca. Y permítame que profundice un poquitín en esa importancia de la biblioteca. La biblioteca viene de una palabra, biblioteca, biblos, que es en griego significa libro, y tícemi significa colocar, poner. Por lo tanto, biblioteca es el lugar donde nosotros los hombres colocamos los libros, la cultura, nuestros conocimientos de nuestros pasados ancestros, y que es necesario mantenerlo. De ahí la importancia de la biblioteca. Nosotros en castellano lo llamamos biblioteca, pero hay otro lenguaje, rico también. Lo llamamos librería, también se llama librería, porque ese ya viene del latín liber libri, que significa libro. Por lo tanto, tanto biblioteca como librería son dos vocablos que nosotros debemos barajar y tomarlos siempre como familiares. ¿Por qué? Porque los libros son los familiares de nuestra cultura, de nuestra vida y tal, como la biblioteca de Lubá. Por lo tanto, librería y biblioteca para nosotros los españoles son dos vocablos muy enriquecedores. Los ingleses lo llaman library, la biblioteca lo llaman library, que vienen solamente del latín deliver, de tal manera que no es que haga propaganda de nuestra academia. El español es más rico en ese lenguaje de biblioteca y de librería, porque coge del griego y coge del latín, y que por lo tanto empleamos. Pero en cambio, la lengua de Shakespeare, la lengua inglesa solamente coge librería. Por eso la importancia de esa lengua. Es importante, es verdad. Sí, Soledad. Yo la verdad es que me he quedado impresionada, porque el poder conservar nuestro patrimonio cultural, porque yo no sabía que esa biblioteca estaba ahí, porque ahí los que quieran leer, los chicos que están haciendo trabajos, el que quiera investigar por lo menos,
tienen un sitio en donde poder ir a consultar. Porque cuando yo he visto eso, digo, vaya, poder conocer lo que ha ocurrido en nuestra historia, poder leer libros antiguos de 1900 y pico, incluso de hace 2 siglos, de 1800. Yo estoy pasmada y realmente es impresionante. Hasta me gustaría visitarlo. Sí. Es importante. Hay una sugerencia. Cuando hace 30 años, estuve en esa biblioteca y residí en esta casa de los claretianos, me faltó el ver lo que pongo aquí, la escultura. Había escultura, había alguna parte de escultura africana, escultura religiosa, había escultura, un poco de escultura religiosa, había escultura de magia, había escultura de música. Es decir, a mí me gustaría preguntar a los de la biblioteca si todavía tienen alguna cosa, porque no lo hemos visto. Sí, sí, o si ya se ha perdido. O se ha perdido. O hay que preguntar, por ejemplo, para enriquecimiento nuestro, porque es extraordinaria esa biblioteca. Es una cosa enorme. Hay que preguntar a ver si la biblioteca o el archivo de Roma, claretianos, el archivo de Barcelona, archivos claretianos, el archivo de Madrid, a ver si queda alguna escultura, pero es impresionante. Sí, por otra parte, durante el reportaje han dicho que esta biblioteca de Luba era más importante de toda África, pero para los investigadores es una fuente desconocida hasta ahora. ¿Qué se debería hacer para que tenga acceso a él los investigadores? Lo que pasa, a pesar de la cultura, a pesar del deseo que uno tiene de conocer y tal, si no tienes lo que llaman un pongo, si no tienes money, si no tienes medios, esto que apuntábamos de que los estudiantes, los investigadores, debían acercarse allá, tal vez yo no sé si el Ministerio de la Cultura, y con perdón, si el Ministerio de Educación, con perdón, si la Academia Ecuatoguineana, con perdón, si pueden echar mano a alguna beca para que puedan ir a Luba. Yo creo que es necesario, eso se está perdiendo ahí. Yo creo que hay que pedir a esas entidades que miren un poquitín, ¿no? Miren. Yo pienso que también es darse a conocer, porque hay muchos que viven allí y creo que podrían llegar ahí fácilmente. Pero si hasta ahora la biblioteca estaba como, no por decir media escondida, porque realmente a los padres claretianos hay que felicitarles, porque es un orgullo que Guinea Ecuatorial tenga libros que a lo mejor no existen en ninguna otra parte del mundo, y que la academia, ahora nuestra academia, lo esté publicando, que esté dando a conocer a la gente de que eso existe, es un orgullo y hay que felicitar a los de la academia y a los claretianos. Yo creo que si se publica, se dice tal como está haciendo muchos, se acercarán estudiantes, no estudiantes, los amantes del libro, a la Iglesia Católica y ver, conocer lo que hay allí, aunque los que tengan medios irán y los que tengan interés. Porque es muy importante, yo me he sentido orgullosa al ver que hay libros que se han escrito en 1900 y pico y que yo no tenía conocimiento de eso. Entonces yo creo que es mejor darse a conocer. Hay una cosita que debemos darnos cuenta. Además, lo que tú dices de la Iglesia. La Iglesia es uno de los medios, tal vez el primero, que ha mantenido toda esa cultura, toda esa historia, incluso todo ese terreno, esa geografía de la cual gozamos ahora como país independiente. Eso es verdad. Y hay un dato muy importante. Cuando el gobierno, la nación, quiere hacer un poquitín de historia geográfica, biológica de los habitantes de este país, ha acudido siempre a los archivos de la Iglesia, porque los archivos de la Iglesia han sido los primeros que han facilitado toda la historia de Guinea Ecuatorial y que por lo tanto, todavía insisto y con perdón de los que nos escuchan y nos vean, pero es así. Yo creo que además de que el gobierno está haciendo la casa,
es mejor que también dé alguna cosa a estos claretianos que están manteniéndolo ahí para que hagan algo más, porque el dinero es lo que por ahora manda. Por eso pedimos a las... Incluso también hay personajes cultos en Guinea, que pueden matarse por ayudar a conservar eso. Porque así como muchas veces piden en la televisión ayuda por uno que le pasa cualquier cosa, estos personajes pueden pasar por lugar, y sobre todo la inmensa mayoría de los continentales, y con perdón, de los continentales que viven en la isla, que pasen por ahí. Porque una visión, una mirada, un ojo, vale más en ese sentido que una pluma. Porque si van a verlo, harán algo. Haced algo los que tenéis dinero y tenéis medios. Luba está a unos 40 y pico kilómetros. Id allá y veréis cómo. Yo he estado ahí, pero estuve ahí un poquitín así como estudiante, como tal. Sí. Sí, durante el reportaje también el sacerdote que explicaba, nosotros hemos podido notar que tiene la preocupación de la conservación de estos libros. ¿Pueden ustedes como profesores hablarnos qué instituciones deberían mantener conjuntamente con los padres claretianos este archivo tan importante? Bueno, como parece que a mí me están mirando con no sé qué, pero sí es preciso. Yo al principio indirectamente he estado hablando y con esa politez, esa educación un poquitín fina, yo decía una institución y decía con perdón, decía otra institución y decía con perdón. Este perdón que yo decía era un perdón diplomático, político, pero de exigencia. El Ministerio de Educación, el Ministerio de la Cultura, incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque es una biblioteca, tiene una visión internacional. Yo ya no digo más, la academia nuestra es muy joven, yo creo que todavía no tiene grandes cosas, porque no le habrán hecho un presupuesto como para eso, sino el primer presupuesto es de la niñez, de crecimiento, ¿no? Todavía es niño y está todavía mamando de un pequeño presupuesto que le han dado. Pero de los que he dicho, y la Iglesia, no olvide de la Iglesia, porque la Iglesia es una institución nacional, internacional y mundial. Porque los obispos, los señores obispos, tienen una autoridad para enviar el deseo a los otros hermanos suyos, que son las conferencias, y sobre todo las conferencias españolas. Como tenemos el gobierno español, que tiene plazas y provincias, tiene todos los libros ahí, todo esto, la conferencia episcopal nuestra puede adherirse un poquitín a esta ayuda, más el Vaticano. Y con perdón, que lo diga así. Yo creo que, aparte de todo lo que ha dicho el padre Luis, deberíamos de tocar todas las puertas, los de la academia y los que apoyamos la academia. Tocar cualquier puerta que nos quiera ayudar, porque es nuestra historia, es nuestro pasado, y es importante para todos, para las instituciones, los ministerios, el gobierno, la iglesia, la Universidad de Guinea Ecuatorial, la UNGE, todos tienen la obligación de conservar, porque es la historia de todos, y deberíamos de ser orgullosos y todos luchar para que eso se conserve. Los que lo han conservado han hecho mucho, y nosotros debemos ayudarles ya. Incluso los particulares, ¿por qué no? Si uno dona unos cuantos milloncitos, ahí no vendrían mal. Es la conservación de nuestra historia, de nuestro pasado, y es importante para todos. Como profesores de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, ¿qué os parece este archivo? Vale, el archivo, como he dicho ya, en la semántica, en el origen, en el porqué de la palabra biblioteca, y le he dicho también que es librería. Fundamentalmente, yo os pregunto a todos vosotros, radioescucha y televidentes, ¿tenéis biblioteca? ¿Tenéis libros en vuestras casas? Yo me acuerdo, un dato muy personal, ¿no? Pero estamos en una charla. Yo me acuerdo de pequeño, papá tenía 3 libros. Tenía el libro Vademecum,
Él era enfermero, 40 años de enfermo. Tenía un libro, Vademecum. Tenía otro libro, la Biblia. Y tenía un libro que le habían dado los claretianos, la enseñanza o la relación con las jóvenes, una cosa así. El que engaña a una joven ha cometido un gran disparate, un gran pecado. Significa que cada uno debe tener una pequeña biblioteca. Cada uno debe tener una biblioteca. Y si yo lo digo para los mayores, cuanto más mis queridos estudiantes, mis compañeros profesores. Cada uno debe tener una biblioteca, unos libros. Y yo después pregunto, los libros que tú tienes, compañero, ¿los tienes en el suelo? ¿Los tienes en el cajón? ¿Los tienes debajo de la cama? Los libros, como he dicho al principio, los libros son los compañeros leales del hombre que se quiere formar. Entonces hay que tener una biblioteca. Tanto el profesor como el alumno debemos tener nuestra biblioteca. Es la idea que... Sí. Sí, yo diría que debemos apreciar lo que es un libro. Hay mucha gente que no valoran los libros, pero hay otros que los valoran. Porque cuando una persona lee, por mucho que quieras que no aprenda, aprenderás algo nuevo. Ya sea para la investigación, ya sea para tu propio conocimiento, incluso para hablar mejor, escribir mejor. Si vas leyendo, lo vas aprendiendo más. Entonces, lo que debemos hacer es no desperdiciar lo que es un libro, tratar de conservar lo que uno tiene, ya sea una revista, ya sea un libro, lo que sea, darle la importancia que se merece. Y cuando das importancia a un libro, también lo cuidarás y lo conservarás. Así que invito a todos, mayores, pequeños, que tengan esa afición de leer, de conservar los libros, de cuidarlos. Un libro es un libro y es algo bueno. El libro nunca te va a dañar. Sin embargo, te aporta mucho. Por eso Cicerón decía, el que tiene una biblioteca y tiene un jardín, lo tiene todo ya. Porque la biblioteca, el libro, como bien dices, es una cosa que te acompaña y te ayuda. ¿Y qué llama Cicerón huerta o jardín? El humanismo. El humanismo es aquella corriente que defiende que todo lo que es humus, todo lo que es tierra, todo lo que produce la tierra es bueno para el hombre. Entonces los antiguos tenían mucho amor al humus, a la tierra. Entonces cuando tú tienes la tierra, de donde vienes y de dónde viene todo eso, y tienes también el libro, lo dice todo. Eso lo decía Cicerón, que el que tiene una biblioteca y tiene un huerto, una huerta, un jardín, lo tiene todo. Por lo tanto, hay que amar las dos cosas que nos ha dado la vida. La vida que es el mundo, nosotros y lo que nos rodea, que diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y la biblioteca, el libro que yo puedo producir, como el libro que el compañero puede producir, pero que es mío, porque me lo hace expresar. Así decía Cicerón, y así es. El tema de hoy ha sido la importancia de la biblioteca de los misioneros claretianos de Luba. Hemos cogido dos datos. Lo que caracteriza a esta biblioteca es por su antigüedad y por otra parte la biblioteca ha sido la más importante de África. Y para los investigadores les invitamos que si quieren investigar ya tienen las puertas abiertas y ya saben que en Luba existe un archivo nacional, tanto nacional e internacional, para la investigación. Y ahora queremos saber vuestra opinión, si tenéis algo que añadir. Empezamos por las mamás. Las mamás son las que nos guían. Solíamos decir, y lo decimos los hombres, con perdón de los hombres, que detrás de un hombre importante está una mujer importante. Yo digo al revés. Delante de un hombre importante hay una mujer importante, porque son las que nos dan a luz, son las que nos dan de mamar, son las que nos limpian, son las que nos enseñan y aprendemos de ella. Por lo tanto, mamá, empiezas tú. Muchas gracias. Yo como madre, pues, aconsejo, empezando por mi propia Facultad de Humanidades, que los estudiantes de la Facultad de Humanidades den importancia a los libros,
Y como ellos son humanistas, también pueden contagiarlo a las otras facultades, que sepan de que un libro es importante. Yo como madre, que somos los guiamos a los hombres, somos, como ha dicho el padre Luis Ondameye, pues eso es, invito a todo el mundo para que valoren un libro y que lo conserven y lo cuiden. Y que visiten la biblioteca de Luba. de Luba, los de Bata y los de Malabo, los Sí. que puedan. Siempre que uno da una vuelta por Malabo, pues que pase por Luba. En vez de ir a conocer la isla, solamente limitarse a la playa Arena Blanca, como lo llamen, pues que visiten también. Una visita cultural nunca viene mal. Sí. Y como delante de nosotros, la mamá es la que guía, yo no tengo más que decir. Lo ha dicho todo mamá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación y evidentemente el tema ha sido muy interesante porque mucha gente tampoco tenía la información y la importancia de la biblioteca de Luba, que han dicho ha sido la biblioteca más importante de África, y lo que caracteriza a esta biblioteca es por su antigüedad. Es el archivo más importante que tiene actualmente nuestro país, y así que invitamos a todos a visitar esta biblioteca. Les agradecemos por vuestra presencia aquí hoy con este importantísimo tema. Muchas gracias. Gracias. Y muchas a la gracias. audiencia también les agradecemos por estar ahí siempre con nosotros en nuestro tiempo de debate con la Academia Ecuatoguineana. Hasta nuestra próxima cita.